aquí teníamos dos actividades más. Una es un examen y la otra era un juego. El juego realmente también es un examen, pero lo que hace es que el alumno está jugando y mientras está jugando solamente le funciona o puede ir avanzando o ganando puntos si ha contestado bien a la pregunta que se le hace. Entonces, para poder hacer eso, para hacer las dos actividades, tanto el examen como el juego, o este tipo de juego, necesitamos crear para, para nuestra clase un banco de preguntas. Y eso lo hacemos en lo que es la administración del curso, la administración de la clase. Entonces, nosotros aquí vamos a manejar todos los que son las preguntas que se van a colocar en exámenes. Nosotros podemos crear un examen, por ejemplo, que pueda reunir preguntas de distintos bancos de preguntas para hacerlo un examen. Para el juego solamente usamos un solo banco. Donde creamos eso, una vez que llegamos a nuestro engranaje, vamos a bajar a la sección de más. Y entonces me aparece la administración del curso. Más abajo por acá, al final me aparecen acerca de lo que es el banco de preguntas. Tenemos categorías y tenemos preguntas. Si queremos trabajar de una manera organizada, que es lo apropiado, nosotros debemos trabajar con categorías. Voy a darle un clic. Y entonces me dice cuál es la categoría padre, y yo le voy a colocar, es esta, ¿verdad? Que este es el nombre del curso, el nombre corto del curso o de la clase. Y luego vamos a decirle que tenemos la categoría de la... Yo lo puedo manejar, o esto es visible solo para mí, yo le digo que esta es la categoría de la segunda semana, que son preguntas relacionadas a esta semana. Y le digo que agregue la categoría. Ven, no le estoy colocando descripción, no es obligatorio y en ningún lugar realmente me va a aparecer algo acerca de la información de la categoría. Sí le puedo colocar, por ejemplo, estas son preguntas de los países de Centroamérica y sus capitales, por ejemplo, pero no es necesario. Ok. Una vez que tenemos la categoría, entonces podemos trabajar en las preguntas. Podemos regresar hacia la ventana anterior o sencillamente desde acá arriba vamos a seleccionar preguntas. Y vamos a crear nuevas preguntas, pero primero seleccionamos la categoría en la cual vamos a crear esas preguntas. Vamos a dar un clic y aquí aparecen las categorías. Este número que aparece a la par me indica cuántas preguntas hay en esa categoría. Tengo otra categoría de Moodle que está vacía y tengo la categoría de semana 2 que la acabo de crear. Voy a seleccionar la categoría. No aparece ninguna pregunta y sí me dice que voy a crear una nueva pregunta. Le doy un clic. Tipos de preguntas disponibles, de selección única, verdadero y falso, el matching, que es como términos pareados, y tenemos varias preguntas. Ok, lo que les quiero mencionar por acá es que hay algunas de ellas, por ejemplo, un ensayo es un tipo de pregunta que no se califica sola. Entonces, si nosotros dejamos una pregunta de tipo ensayo, después de que termine el examen, el maestro va a tener que ir y revisar esas preguntas de manera individual y asignarles un puntaje. Generalmente trabajamos con estas tres, ¿verdad? Yo voy a crear solamente dos preguntas de selección única. El formato es básicamente lo mismo. Agregar. Y entonces, en lo que es el número de preguntas o el nombre de la pregunta, usted puede colocarle el nombre que usted desee. Yo generalmente les coloco números, 01, 02, y luego voy avanzando hasta que voy obteniendo todos los datos. Ahora aquí es el planteamiento de esa pregunta. Entonces, vengo y lo planteo.
Esmuru. ¿Ok? Luego, esta es una pregunta de selección única. Este es el valor que va a tener esta pregunta y entonces actualmente dice 1. Si hay una general feedback, esto es si la pregunta fue respondida de manera correcta, nosotros colocamos aquí un mensaje. Si deseamos que el alumno vea esta información, y yo generalmente, y les explicaré más tarde, yo no utilizo estos detalles aquí, porque eso permite más adelante que el alumno pueda tener algún tipo de chepia, por ejemplo. Luego, si solo hay una respuesta o pueden haber varias respuestas, yo puedo seleccionar aquí, ¿verdad? Si es selección múltiple. Y lo que hace es que no coloca las respuestas en el mismo orden para los alumnos. De esta manera, el alumno no puede decir si la respuesta es A, la respuesta es B, porque no se sabe si las respuestas están en ese mismo orden. Y este es como va a enumerar esas respuestas. Luego tenemos la sección de sus posibles respuestas. Entonces voy a tomar algo que ya tengo por acá. El editor es el mismo, si ustedes se fijan. Es el mismo editor. Yo puedo colocar imágenes. Por ejemplo, para preescolar, que trabaja más con imágenes, pues perfectamente podemos colocar una imagen como posible respuesta. Y entonces el alumno va a elegir esa respuesta como correcta. Esta parte donde dice calificación me permite indicar qué porcentaje de bueno tiene esa respuesta. Si es solo para una sola respuesta, entonces debe ser 100%. Si hay varias respuestas posibles, si son dos respuestas, entonces debería decir, por ejemplo, 50% una y 50% la otra. Una segunda opción. Y vamos a colocarlo por acá. A este no le vamos a colocar ningún tipo de calificación porque en ese caso no hay una respuesta correcta. En base a los niveles, por ejemplo, los niños de primero a segundo grado y los de preescolar, ellos podrían tener solamente dos opciones por su nivel educativo. Ya de tercero en adelante pueden tener tres opciones e incluso en secundaria, ya los de último año podrían tener hasta 4 opciones para ver. Pero dependiendo de la edad, entonces se coloca la cantidad de opciones. Bien, las que quedan en blanco, si no las llenamos, entonces a la hora de mostrar la pregunta no aparecen. ¿Ok? Una vez hecho esto, le decimos guardar. Y ya está la pregunta y nos aparece por acá. Voy a crear una nueva. Igual, solamente voy a crear 2 preguntas. Esta será la segunda. Y luego con esto lo voy a hacer más rápido. Voy a pasar por la explicación. El nombre, cuánto vale, una sola respuesta. Otra costumbre que yo suelo manejar es que la primera opción que yo coloco es la que es la correcta. Porque de todas maneras, el programa se encarga de mezclar las posibles respuestas y de esa manera no siempre va a aparecer en la primera, sino que va a aparecer de una manera aleatoria. Así que yo lo puedo colocar en la primera y no hay problema. Y voy a colocar la tercera ahí. Una vez que ya está, lo guardo. Ok, tengo 2 preguntas en mi banco de preguntas. La verdad es que para hacer un examen, dependiendo de la cantidad de preguntas que vamos a colocar, si es una pequeña pruebita de la semana que podemos colocar pruebitas cada semana, podríamos colocar 2, 3 preguntas cada semana. De esa manera nos permite ir haciendo pequeñas
como pequeñas evaluaciones, o podríamos nosotros no calificarlo, pero como calificación final, pero sí permite al alumno ir viendo cómo va su progreso, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos de nuevo, regresamos a lo que es la clase.